Habíamos visto que podemos escribir el radio vector o el vector posición de un punto cualquiera de la trayectoria en función de sus componentes de la siguiente manera. Donde cada una de estas funciones son justamente las ecuaciones paramétricas x de t, y de t, z de t, y t, como hemos venido viendo, es un parámetro cualquiera, ¿no? Lo que habíamos descubierto en videos anteriores es que existe una correspondencia biunívoca entre el parámetro y la abscisa curvilínea. Por tanto, podemos escribir t como función de s, ¿no? ¿Eso qué significa? Algo muy interesante, y es que ahora podemos escribir el vector posición de cualquier punto de la trayectoria como función de s, ¿no? Porque podemos decir, oye, x de t ahora puede ser escrito como x de s, ¿no? Por composición de funciones, x de t es igual a x de t de s, x de s, ¿no? Entonces acá podríamos escribir x de s, y de s y z de s, y pues claramente, por tanto, podríamos escribir r de s, ¿no? R como función de s. Bien, vamos a utilizar esta relación para encontrar una expresión para el versor tangente. Nosotros habíamos encontrado que el versor tangente puede ser escrito como diferencial de R entre diferencial de S, ¿no? Ahora que sabemos que R puede ser escrito como función de S, pues esto de acá puede ser escrito como la derivada respecto de S de R de S, o simplemente R' de S, ¿no? Lo que no sería otra cosa más que R' de S expresado así, X' de S, ¿no? Entiéndase la derivada de X de S respecto de S. Ahora vamos a tratar de indagar un poco sobre la relación que existe entre el versor tangente y el versor normal. Para eso vamos a tratar de hacerlo de manera un poco intuitiva, pero claramente apelando a las definiciones que dimos inicialmente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos por acá una trayectoria. Vamos a imaginar que nos enfocamos en dos puntos de la trayectoria cercanos el uno al otro. Este punto de acá y este punto de acá. Vamos a imaginar que hemos establecido alguna abscisa curvilínea. ¿No? Y decimos, para cierto valor de S, tenemos un punto P, ¿no? Y para S más un poquito más de S, lo que llamaríamos un delta de S, lo que sería todo esto que está acá, ¿no? Es decir, decimos, para este punto su abscisa curvilínea es S, y para este punto de acá su abscisa curvilínea es S más un poquito más de S, ¿no? Porque lo que queremos hacer luego es tratar de imaginar que nos acercamos mucho, que este punto de acá, al cual le llamo P', se acerca mucho a P, y por tanto imaginar que ese delta de S tiende a 0. Eso lo vamos a hacer en un momento. Bien, ahora tratemos de imaginar cómo son los versores tangente en cada uno de los puntos. Primero que quede claro, versores tangente, su tamaño siempre va a ser el mismo, ¿no? Su magnitud siempre es 1.
lo que va a cambiar únicamente es su dirección, ¿no? Entonces, imaginemos que el versor tangente en el punto P es más o menos así, y que el versor tangente en el punto P', trato de dibujar del mismo tamaño, porque son del mismo tamaño, le llamamos T', ¿no? Si a mí me preguntan por esta cantidad, si a mí me dicen, dado un delta de S, dado un cambio en S, es decir, si S cambia y por tanto cambia el punto de P a P', al S cambiar de S a S más delta de S, el versor tangente también cambia, ¿no? Entonces ese cambio lo vamos a denotar por delta de T. Entonces, ¿qué es delta de T? Simplemente es T' menos T. Gráficamente, ¿cómo podemos visualizar ese cambio? Ese cambio en T cuando cambia S en un delta de S. Podríamos vectorialmente representar esa diferencia de vectores de la siguiente manera, ¿no? Podríamos colocar por acá lo estoy haciendo un poquito más grande, este de acá es T. Este de acá es T'. Y el delta de T, que es T' menos T, puede ser graficado acá de la siguiente manera. ¿Estamos de acuerdo? Porque claramente delta de T o T más delta de T es T', ¿no? Lo mismo que está acá. Si pasamos esto para acá, T más delta de T es T'. ¿De acuerdo? Ya. Ahora lo que nos queremos preguntar, o lo primero que queremos tratar de indagar, es lo siguiente. ¿Cuál es la dirección del delta de T, correcto, cuando el delta de S tiende a 0? Miren la pregunta, ¿cuál es la dirección del delta de T cuando el delta de S tiende a 0? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, oye, vamos a imaginar si el delta de S tiende a 0, eso significa de que el punto P' se acerca al punto P. El punto P' tiende a P. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasa con este ángulo al cual le podemos poner un nombre, ¿no? ¿Qué pasa con phi cuando delta de S tiende a 0? Y queremos una respuesta por ahora intuitiva, ¿no? Tratar de pensar qué pasa con ese ángulo cuando el delta de S tiende a 0. Entonces, imagínense, ¿no? Imaginen que delta de S tiende a 0, lo que significa que el punto P' tiende al punto P. Y lo que puedo decir claramente es que la tangente, el versor tangente, T' tiende a T, ¿no? Es decir, mientras el punto P' se acerque más y más al punto P, pues la dirección, que es lo que me interesa ahorita, porque las direcciones definen el ángulo phi, la dirección de T' se parece más y más a la dirección de T. Dicho de otra manera, ese ángulo phi tiende a 0, ¿no? Mientras más el punto P esté cerquita de P, pues esos dos versores, T' y T, van a ser más y más parecidos, sus direcciones van a ser más y más cercanas, o más se van acercando a ser paralelas o ser la misma dirección, ¿no? Entonces yo digo, oye, si delta de S tiende a 0, me puedo dar cuenta que phi tiende a 0. ¿Sí? Ya. Dicho eso, ahora lo que nos interesa más bien es tratar de establecer qué pasa con la dirección del delta de T. Sabemos que si el delta de S tiende a 0, pues por ese ángulo phi tender a 0, pues el tamaño del delta de T va a tender a 0. El tamaño, ¿no? Es decir, cada vez se va a hacer más pequeñito, ¿no? Mientras el phi tiende a 0, pues el tamaño del delta de T será
cada vez más pequeño. Claramente este es un triángulo con lados iguales, ¿cierto? Es un triángulo isósceles, ¿no? Lados iguales. Entonces, porque esto es 1 y esto es 1, ¿no? Ya, entonces, claramente, el delta de t tiende a 0, esto es claro, ¿no? Si, vamos a ponerlo acá, si el phi tiende a 0, el delta de t, claro, diría, la magnitud tiende a 0, y claro, si la magnitud de un vector tiende a 0, yo puedo decir que el vector tiende a 0, ¿no? En este caso, lo más correcto sería acá ponerle una rayita al 0 para decir que es el vector nulo, ¿no? Es decir, delta de t tiende al vector nulo. Muy bien, ya. Por ahora no nos interesa tanto que esto tienda a 0, ¿no? Sino lo que nos interesa es la dirección a la cual tiende el delta de t cuando el delta de s tiende a 0. ¿Cuál será esa dirección? ¿A qué dirección? ¿Cuál será la dirección de delta de t o a qué dirección tenderá delta de t cuando el delta de s tiende a 0? Y podemos decir lo siguiente, algo muy sencillo, ¿no? Como por ser un triángulo isósceles, este ángulo que está acá, con este ángulo que está acá, pues ambos son iguales, ¿no? Y si phi tiende a 0, pues ambos ángulos, este de acá y este de acá, ambos van a tender a 90 grados, porque sumados con phi tendrían que sumar siempre 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que concluimos rápidamente? De que cuando delta de s tiende a 0 y por tanto phi tiende a 0, pues el ángulo de delta de t comparado con el ángulo de t, es decir, el ángulo que hace delta de t con t, este que estoy señalando acá, y también el de abajo, ¿no? El que hace delta de t con t', ambos tienden a 90 grados, ¿no? Entonces, podríamos ponerle un nombre si queremos, o si no, simplemente ponemos así, ¿no? Cuando delta de s tiende a 0, podríamos poner algo así, ¿no? Delta de t tiende a ser perpendicular a t, ¿no? Bacán. Ahora ya podríamos extendernos y dejar de hablar de tiende, imaginar ya el límite matemático y decir, oye, ¿cuál en el límite, cuál es la dirección del delta de t? En el límite la dirección del delta de t será perpendicular a t. Ya, entonces ya hemos concluido una cosa, hemos concluido que en el límite el delta de t tiende a ser perpendicular de t, ¿no? Ya está. Hay una cuestión acá que si yo tengo un vector que y digo que el delta de t tiende a ser perpendicular, ahí tengo un pequeño problema porque hay infinitas perpendiculares, ¿no? Hay infinitas rectas perpendiculares a t. Es decir, hay un plano que es perpendicular a t y en ese plano, cualquier recta de ese plano pues va a ser perpendicular a t, ¿no? Perpendicular a t. Ya, para no complicarnos con que esta cantidad tiende a 0 y ese vector tiende a 0, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir esta cantidad, delta de t entre delta de s. ¿Sí? ¿Por qué hacemos eso? Para que, a diferencia de lo que teníamos antes de que delta de t tiende a 0, pues esa cantidad, como ambos, el de arriba y el de abajo, ambos tienden a 0, pues la división entre ambos no va a tender ya a 0, ¿no? Va a ser cierto vector. Estoy dividiendo un vector entre un escalar. Ya, por simplicidad vamos a tomar tal cual lo hemos graficado acá, definido así el S, y tendría sentido, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, los vectores tangente tienen el sentido de S. Entonces, si yo hubiese definido el S en sentido contrario, esos vectores tangente tendrían sentidos contrarios, ¿no? Entonces, esta gráfica es congruente con la definición o con la relación matemática de t, ¿no? La cual era, no sé si... acá está, ¿no? Con esta de acá, dr entre ds. Muy bien, entonces ahora nos vamos a enfocar en esta cantidad. Vamos a imaginar que el delta de s es una cantidad positiva, ¿sí? Por simplicidad, pero claramente las relaciones que nosotros encontremos van a ser válidas tanto si el delta de s es positivo o negativo. Entonces,
suponiendo esto, ¿no?, congruente con esta gráfica de acá, que el punto P' está más allá en la dirección de S que el punto P, entonces diría, suponiendo que el delta de S es positivo, solamente para simplificar un poco nuestro análisis, solamente por eso, entonces el delta de T entre el delta de S pues tiene la misma dirección que el delta de T solito, ¿no? Es decir, la dirección del delta de T es la misma que la dirección del delta de T entre el delta de S, porque el delta de S es positivo. Vector entre escalar positivo, me sale un vector con la misma dirección, ¿no? Entonces claramente podría decir también que este vector así definido tiende también a ser perpendicular a T, ¿no? Tiende a ser perpendicular a T. Sin embargo, hay infinitas direcciones que son perpendiculares a T. Está claramente la dirección de la normal principal, la dirección de la binormal y otras direcciones que pueden verse como combinaciones de ellas, ¿no? Bien, se puede demostrar, y la demostración escapa un poco al alcance del curso, se puede demostrar que efectivamente la dirección a la cual tiende el delta de T entre delta de S o también el delta de T cuando delta de S tiende a 0 es justamente la dirección de la normal. Y por tanto podríamos escribir nosotros lo siguiente, y ahora sí ya utilizamos la notación de límite, vamos a decir límite de esta cantidad cuando delta de S tiende a 0, o lo que es lo mismo, cuando el punto P' tiende a P, esto lo podemos escribir como una proporción o relación de diferenciales, podríamos escribirlo así, diferencial de T entre diferencial de S, si queremos utilizar esa notación. Y lo que vamos a decir es lo siguiente, ya que sabemos que en el límite esta cantidad, la dirección de esta cantidad tiende a ser la dirección del versor o de la recta normal principal, es decir, tiene la dirección del versor n, ¿no? Entonces, si este vector en el límite tiene esa dirección, entonces puede ser expresado como un escalar multiplicado por ese correspondiente versor, ¿no? Podemos decir algo similar utilizando esta notación de acá, podríamos decir este vector de acá, diferencial de T entre diferencial de S, tiene la dirección del vector normal, y por tener la dirección del vector normal puede ser expresado como un escalar multiplicado por ese vector normal. Vamos a ponerle acá un alfa, ¿no? Donde alfa es cualquier real diferente de 0, ¿no? Ya, tratemos ahora de pensar un poquito en el signo de ese alfa, ¿no? Lo que estamos suponiendo acá es hasta el momento, lo que estamos diciendo es que esta cantidad en el límite tiene la dirección de n, del versor normal, o del versor de la normal principal, ¿no? Y por tal razón puede ser expresado como un real multiplicado por n, claramente alfa diferente de 0, ¿no? Pero alfa podría ser positivo o negativo. En caso de que alfa sea positivo, pues esta cantidad o este límite, como lo quieran ver, va a tener el mismo sentido que n, y en caso alfa sea negativo, pues tendrá el sentido contrario de n. Ya, para tratar de entender cuál es el signo de alfa, vamos a volver a esta figura de acá y vamos a recordar cómo es que definimos el círculo oscurador. ¿Por qué razón? Porque el versor n quedaba definido como yendo del punto P hacia el centro del círculo oscurador, ¿no? Entonces, yo me imagino, ¿no? Acá está la recta tangente, esta es la recta tangente, y yo digo, el punto P' se acerca al punto P, y cada vez que se va acercando define un plano en el cual se define un círculo de tal manera que sea tangente a la recta tangente y que contenga ese punto,
¿no? Es un único círculo, y ese círculo va a converger a cierto círculo llamado círculo osculador. Entonces, según como lo comentamos anteriormente, y lo podemos visualizar ahora de nuevo, ese círculo, por así decirlo, tenemos dos opciones, que esté de este lado o que esté del otro lado, ¿no? Claramente, si el punto, si vemos que la curva se va en esta gráfica, por ejemplo, hacia abajo, significa que el círculo va a quedar de este lado, ¿no? Porque otra cosa sería que el punto P' esté por la parte del otro lado de la tangente, por ponerlo así, y por tanto el círculo quedaría algo así, ¿no? Entonces, si el punto P', si acá está la tangente y el punto P' está en este ejemplo para abajo, ¿no? Pues el círculo me quedará para abajo. Si en otro caso la curva fuese más bien así y el punto P' estuviera del lado de arriba de la recta tangente, pues el círculo me quedará así, ¿no? Entonces, podemos ahí darnos cuenta de una manera un poco intuitiva de que el círculo osculador en este ejemplo está para abajo, ¿no? Y la normal, que es la que va del punto P hacia el centro del círculo osculador, me quedará apuntando hacia abajo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un par de figuras para que se entienda mejor esto. Vamos a decir, tenemos esta curva y tenemos esta curva de acá, o esta trayectoria. Decimos, acá tenemos nuestro punto P, acá tenemos nuestro punto P, y vamos a trazar la tangente. Tangente, tangente. Y ahora, imaginamos un punto P', parecido a lo que estuvimos haciendo por ahí. Acá está. P', e imaginamos un punto P'. El círculo, que se puede definir con P' y con la recta tangente, pues en el caso de arriba va a ser algo más o menos así, ¿no? Este sería el círculo y por acá estaría su centro. En la gráfica de abajo, más bien el círculo sería algo así y su centro estaría por acá. Entonces, en esta curva de acá el círculo está, por así decirlo, para abajo, ¿no? Acá está para arriba porque el punto P está para arriba de la recta tangente y acá el punto P', perdón, está para abajo de la recta tangente. Entonces, en el caso de arriba, el N apunta así, y en el caso de acá, el N apunta así. Vamos a decir, el N apunta, por así decirlo, hacia dónde se está curvando la curva, ¿no? Miren, acá tenemos que la curva va así. ¿Hacia dónde se está curvando? Profesor, se está curvando hacia allá. Y hacia allá resulta apuntando el N. En cambio, por arriba, la curva, ¿para dónde se está curvando la curva? Se está curvando, profe, así se está curvando, ¿no? Hay algo como que, podríamos decir esto, ¿no? Hay algo como que jala la curva hacia acá, ¿no? Viéndolo acá, hay algo como que lo jala y por tanto la curva se hace así, ¿no? Acá más bien la curva está así y hay algo como que lo jala hacia allá y se curva, ¿no? Podemos darle esa especie de interpretación un poco intuitiva, ¿no? Para entender cuál es el sentido de N. Entonces, nuestro problema ahora consiste en tratar de indagar en el sentido de alfa. Y podemos utilizar lo que acabamos de comentar. Diríamos, oye, la cantidad delta de t entre delta de s, en este ejemplo apunta así, ¿no? Es decir, justo también apunta en el sentido en el cual se curva la curva, ¿no? O sea, algo similar a lo que pasaba acá. O sea, acá la curva se curvaba como jalándose o jalándola hacia allá, ¿no? Y justamente esa es la misma dirección en la cual cambia el versor tangente, ¿no? Porque el versor tangente está acá, luego está acá, su cambio es así, algo parecido a lo que hemos dibujado acá, ¿no? Está así, luego está así, su cambio es así, justamente en esa dirección en la cual, y en ese sentido, en el cual está cambiando el versor tangente, es justamente la misma dirección y sentido en el cual apunta el N, ¿no? Es decir, acabamos de darnos cuenta de que esta cantidad delta de t entre delta de s
tiene que tener el mismo sentido que n, ¿no? Porque ambos apuntan en el sentido en el cual la curva se curva. Me estoy poniendo con esos términos, ¿no? ¿En qué dirección la curva se está curvando? Hacia allá, ¿no? Algo lo está jalando hacia allá. Acá, ¿en qué dirección? Hacia allá, ¿no? Hacia abajo, más o menos hacia abajo. Entonces, justamente es la misma dirección en la cual cambia el t, ¿no? El t es así, luego es así, está cambiando así. El delta de t es así, ¿no? Es así, más o menos como lo dibujamos por acá. Así. Entonces, nos dimos cuenta de que esta cantidad con el n tienen el mismo sentido, ¿no? Claro, no esta cantidad, sino el límite de esta cantidad, ¿no? O simplemente esta proporción entre diferenciales. Entonces, tenemos que cambiar esto que está acá y pondríamos simplemente alfa mayor a 0. Podríamos ahora hacer lo siguiente, podríamos dividir, enfocándonos en esta parte de acá, podríamos dividir este vector entre su módulo y hacer lo mismo por el otro lado. Tendríamos lo siguiente. Este vector dividido entre su módulo va a ser igual a el vector que está allá ¿sí? Y el módulo de esto pues sería valor absoluto de alfa, que sería simplemente alfa, ¿no? Por magnitud de n, que sería 1. Es decir, esto simplemente nos da alfa abajo con este alfa de arriba. ¿Por qué? Porque el alfa es positivo, ¿no? Entonces se van los alfa y nos queda simplemente el versor normal. Y podríamos escribir ahora lo siguiente. Diferencial de t entre diferencial de s es igual a bien, a esta cantidad que está acá, ¿no? Que es un escalar porque estamos tomando magnitud, pues este de acá, si se dan cuenta, justamente sería el alfa, ¿no? De t, justamente es esto que hemos encontrado acá es el alfa. Bien, a esto de acá se le suele denotar por la letra c y se le llama curvatura. Y se puede demostrar que ese c, llamado curvatura, es la inversa del radio del círculo osculador en el punto dado, ¿no? En el punto que estamos analizando. Si a ese radio del círculo osculador lo denotamos por r, pues esto sería 1 sobre r por n. Bien, a ese radio, al radio del círculo osculador, también se le denomina radio de curvatura. Entonces a C se le llama curvatura y a R radio de curvatura. Claramente tanto C, tanto N, T, R, todos esos pues dependen del punto que estamos considerando, ¿no? Es decir, para este punto hay un T, hay un N, hay un C, hay un R. Si yo cambio de punto voy a otro punto, pues tendré esos elementos que en general van a ser diferentes. Vamos a escribir eso por acá, vamos a poner los nombres. C, curvatura, R, radio del círculo osculador, o también llamado radio de curvatura. Y claramente R es igual a 1 sobre C. Por último, enfocándonos acá, podemos decir lo siguiente. Esta relación entre diferenciales puede ser escrita como la derivada de t respecto de s, porque t
puede ser escrito como función de S o es función de S, ¿no? Y eso lo vimos por acá, ¿no? Acá estamos diciendo que t puede ser escrito como función de S, es decir, existe la función t de S, y por existir la función t de S es que esta relación entre diferenciales puede ser escrita como la derivada de t respecto de S. Diríamos, vamos a hacerlo por acá, diferencial de t derivada respecto de S de t de S. Y esto es igual a, tendríamos que derivar nada más, me dice que t es la primera derivada de r de S, por tanto ahí tendríamos derivada de esto sería la segunda derivada de r de S, ¿no? Segunda derivada de r de S, y el r de S lo tenemos por acá, podríamos por tanto escribir, o acá nada más, ¿no? La derivada de t de S sería x2' de S, en referencia a la segunda derivada de x de S respecto de S, y lo mismo para los demás términos, ¿no? Tendríamos por tanto x2' de S y más y2' J, ¿no? Ya está. Y podríamos finalmente, si queremos expresar la curvatura, ¿cuál es la curvatura? Pues es esto que está acá, ¿no? Esa es la curvatura. C sería la magnitud de lo que tenemos ahí, y podríamos expresar esa magnitud fácilmente, ¿no? Tendríamos magnitud es igual a, como está expresado en componentes, pues podemos escribir raíz cuadrada al cuadrado más vamos a borrar un poquito por acá. Eso de ahí sería justamente la curvatura denotada por la letra C. A partir de esta ecuación también podríamos escribir lo siguiente. Si quisiéramos despejar n, sería n es igual a 1 sobre c por esto que está acá, ¿no? 1 sobre c, lo que es lo mismo, derivada respecto de s de t de s. Y esto de acá, la derivada, es lo que tenemos por ahí, por tanto, esto sería 1 sobre c x2' de s y más 1 sobre c Hemos encontrado la relación entre n y t, y podríamos también encontrar la relación entre t y b, el versor de la binormal, o entre n y b. El conjunto de esas relaciones entre los tres versores t, n y b se conocen como fórmulas de Frenet, y son las siguientes tres fórmulas. La primera, derivada de t respecto de s, es justamente la que habíamos encontrado por ahí. La segunda me habla de la derivada de n respecto de s. Y lo que me dice es que es igual a un real positivo por el versor de la binormal menos c, que ya lo conocemos, por t. Y la tercera y última ecuación de Frenet me habla de la derivada de la binormal
son derivadas, las estoy escribiendo así. Todos los versores son funciones de S, ¿correcto? Estoy escribiendo la derivada como proporción entre diferenciales, o relación entre diferenciales, y esto es menos el mismo tau que aparecía antes por n. Estas tres ecuaciones son denominadas fórmulas de Frenet.